Sean bienvenidos a una clase más de refuerzo para la prueba Avanzo, hoy con la clase número 7. Para este día tenemos el tema de medidas de tendencia central para datos simples y datos agrupados, como la media aritmética y la mediana y la moda. Vamos a saber cómo se comportan cada uno de ellos y cómo lo podemos calcular. Entonces vamos a dar inicio para poder entender qué significa cada una de estas medidas de tendencia central. Vamos a definir cada una de ellas y vamos a dar las posibles fórmulas para que nosotros podamos encontrarlas y podamos trabajar con ellas. En primer término tenemos la media aritmética, que la vamos a representar por U, comúnmente conocida como promedio, o simplemente media es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Esto es importante. Aquí vamos a hacer énfasis porque la media es promedio, se puede llamar también promedio, pero es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. En ese caso de datos simples, ya para datos agrupados, primero se tiene que obtener la suma total de la multiplicación del promedio medio o del punto medio medio de cada clase por la frecuencia y luego dividir entre la cantidad de datos. Eso es para datos agrupados. Recordemos que existe media aritmética para datos simples y para datos agrupados. A continuación se nos presentan las fórmulas a utilizar. La primera es cuando tenemos datos simples, se utiliza esta fórmula. X1 más X2 más X3 más Xn sobre N. Eso me está dando a entender que en lo primero de la teoría que leíamos es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. En este caso, la cantidad de datos siempre va a ser N. Pero para cuando tenemos una serie de datos agrupados, vamos a utilizar la siguiente forma. La media aritmética es igual a la sumatoria del punto medio por la frecuencia sobre n. Recuerda que siempre hay que ordenar los datos porque en la media siempre debemos de ordenarlos para que estén de manera correcta. Ahora vamos a definir lo que es la mediana. Es el valor que se encuentra en el centro de un grupo ordenado de datos. Hay que considerar si la cantidad de datos es impar o par. En caso de que la cantidad de datos sea impar, la mediana será el dato que está justo en el centro. También te puedes auxiliar de la fórmula mediana igual a n más 1 sobre 2. Pueden ver que esto está más fácil para encontrar la mediana. En el caso de que la cantidad de datos sea par, tienes que ubicar los dos datos centrales. Una vez ubicado, las sumas y divides entre 2, la mediana te quedaría como dato central 1 más dato central 2 sobre 2. Ahora, para calcular la mediana en datos agrupados, primero se obtiene la frecuencia acumulada. ¿Y cómo calculamos la frecuencia acumulada? Es lo que veíamos en la clase anterior. Y como segundo tenemos que se identifica la clase donde queda ubicado el dato que ocupa la posición central. N sobre 2, con ayuda de la frecuencia acumulada, y así se obtiene la clase en la que está ubicado, a la cual se le llama clase mediana. Y por tercer punto tenemos el valor aproximado de la mediana, será el punto medio de la clase mediana. Y como ya definimos la media aritmética y la mediana, nos falta definir lo que es la moda. ¿Y qué es la moda? La moda es el valor que aparece la mayor cantidad de veces en un conjunto de datos. Es decir, la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia o es el que mayor se repite. En casos en que todos los datos aparecen igual cantidad de veces, se dice que la serie no tiene moda o que carece de moda. Ahora, para determinar la moda en datos agrupados se debe hacer lo siguiente. Primero, se identifica la clase cuya frecuencia sea mayor, o sea, clase modal. Y segundo, el valor aproximado de la moda es el valor medio de la clase modal. Al saber esto, podemos aplicarlo en estos ejemplos que tenemos a continuación, porque ya vimos teoría y después de ver la teoría lo que hacemos es la aplicación.
tenemos el ejemplo número 1. Los datos corresponden al registro del total de clientes atendidos en las dos sucursales de una panadería. Tenemos la sucursal A y la sucursal B. En este tenemos dos series de datos para el primero 14, 23, 38, 40, 19, 31, 49, 26, 24, 30 y 32. Para la sucursal B tenemos 10, 22, 24, 20, 30, 57, 34, 46, 29, 28, 24 y 21. Si se fijan, en la sucursal B tenemos un número más que en la sucursal A. Para los datos en cada sucursal A y B, vamos a hacer las siguientes 4 literales. Lo primero, ordenar la cantidad de clientes de menor a mayor. Y lo segundo es determinar la media aritmética. Lo tercero es determinar la mediana. Y cuarto, determinar la moda. Ahora le vamos a dar solución. Para lo primero se nos pide que ordenando datos. En A vemos que el número menor es 14 y el mayor es 49. Y así los fuimos ordenando, dependiendo de menor a mayor. Y en el B el número menor era 10 y el mayor era 57. Y ahí los tenemos ordenados de menor a mayor. Ahora lo siguiente que se nos pedía era la media aritmética. Para la media aritmética se nos daba una fórmula. Y se nos da, como es una serie de datos simples, lo que hacemos es sumarlos todos. En caso de A, nos dio un total de 326 sobre 11, porque son 11 los datos que tenemos. Y esto nos da un total de 29.6, que sería nuestra media para el grupo A. Para el grupo B, tenemos que la media nos sumó 346 sobre 12, porque recordemos que teníamos un dato más en B, y nos dio como resultado 28.8. Y esa es nuestra media aritmética para B. Pero ¿por qué si A tiene menor número de datos, su frecuencia es, su media aritmética, perdón, es mayor? Pues porque entre menos datos, más alta sería su media aritmética. Ahora vamos a encontrar lo que es la mediana. Para A tenemos que la mediana es 30. Y para B tenemos que tenemos 24 más 28, que son los dos que están al centro. En la primera no tuvimos que hacer nada porque sabemos que la mediana en este caso, como son 11, tenemos 5 a un lado y 5 al otro, y el dato central es 30, fácilmente lo identificamos. Pero aquí, como tenemos dos números en medio, o sea, en la medida central, por eso lo sumamos y lo dividimos entre 2, y nuestra mediana es 26 en B. Ahora la moda. Para este caso, A no tiene moda, pero B sí tiene moda, porque en caso de A ningún número se repite, y recordemos que la moda es las veces que se repite el número. Y en caso de B, 24 se repite 2 veces, por ende la moda es 24. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Dice que observe y analice la siguiente tabla que muestra cuántos vehículos de los diferentes costos ha vendido una agencia. Encuentre la media aritmética, la mediana y la moda. Costo por vehículo y vehículos de 1000, perdón, a 2000, 3. Y 2000 a 3000, 7. De 3000 a 4000, 6. Y de 4000 a 5000, 4. Y nos da un total de 20. Ahora que ya visualizamos la tabla, se nos pide que encontremos la mediana, la media aritmética y la moda. Así que para la solución tenemos lo siguiente. Aquí sí tenemos que hacer como la frecuencia acumulada, el punto medio y el punto medio por la frecuencia, que es lo que aprendimos en la clase pasada, y esto ya lo sabemos hacer. Así que tenemos de vehículos, los damos un total de 20, tenemos la cantidad y la frecuencia acumulada, que la íbamos obteniendo de un número anterior. Y si se fijan, para la frecuencia acumulada tenemos 3, 10, 19, 16, perdón, y 20. Para el punto medio tenemos 1500, 2500, 3500 y 4500. Para el punto medio por frecuencia tenemos 4500, 1750 y tenemos 2100, 1800. Nos da un total de 61.000.
Ahora vamos a encontrar lo que es la solución. Primero encontramos la media aritmética, lo hacemos mediante la fórmula que veíamos al principio porque ya estamos trabajando con datos agrupados. El ejercicio anterior era para una serie simple, pero esta es para datos agrupados. Y si ven, se comporta de manera diferente. Para este caso tenemos el punto medio por la frecuencia que nos dio un total de 61.000 y nuestro total de los autos eran 20 y nos dio un total de 3.050. Esa es nuestra media aritmética. Ahora que ya conocemos la media aritmética, vamos a encontrar lo que es la mediana. Obtenemos el dato central. El dato central es n sobre 2, o sea que el dato central es 20 entre 2, entonces nuestro dato central es 10. El dato central de está en la clase 2. Si podemos fijarnos, ahí se nos estaba, ahí podíamos observar lo que era un número 10. Obtenemos la mediana a partir de la clase mediana, ya que es aproximadamente el punto medio de la clase. Entonces la mediana tomamos el límite inferior más el límite superior sobre 2 y nuestro límite inferior es 2.000 y nuestro límite superior es 3.000 de esa clase media. Y lo dividimos entre 2, nuestra mediana nos quedaría en la parte de arriba 5.000 entre 2, que nuestra mediana es 2.500. Si se fijan, no está tan complicado, solo es de saber qué es lo que vamos a utilizar, cómo vamos a efectuar estos ejercicios y qué datos necesitamos sustituir en las fórmulas que ya se notan. Vamos a continuar con la solución, ahora vamos a encontrar la moda. La clase con más frecuencia es la clase 2. Obtenemos la moda a partir de la clase modal, ya que es aproximadamente el punto medio de la clase. Entonces vamos a definir la moda, que es el límite inferior más el límite superior sobre 2, que es 2.000 más 3.000 sobre 2. Nos da un resultado de 5.000 sobre 2, que la moda nos dice que es 2.500. ¿Por qué nos da igual al dato anterior? Porque estamos tomando la misma clase, que en este sería la clase 2, porque ahí tenemos mayor frecuencia, entonces los datos no cambian. Y ahora que vimos cómo se comporta cada uno de ellos y qué comportamiento tienen, vamos a los ejercicios. Estos son para ustedes porque tenemos el primero que es de una serie simple. El ejercicio número 1 consta de lo siguiente. Las siguientes series de datos corresponden a las ventas expresadas en dólares de los últimos 15 días de las dos sucursales de la mini tienda La Esquina. En la sucursal 1, 125, 35, 50, 40, 80, 100, 70, 50, 125, 75, 80, 90, 80, 80 y 35. En la sucursal 2 nos quedaría 100, 75, 50, 80, 60, 40, 70, 75, 140, 90, 75, 70, 150, 50, 90. Con los datos de cada sucursal realiza lo siguiente. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor en las dos, o sea, tanto en la sucursal 1, tanto con la sucursal 2. Y en el segundo vamos a calcular la media aritmética, va a determinar la mediana y identificar el valor de la moda. Este es un ejercicio para datos agrupados porque ya se nos da lo que es la frecuencia acumulada y la tablita. Dice que la tabla contiene el registro de las edades de 30 clientes atendidos el día de la secretaría. En la sucursal B de la sala de belleza, El Buen Gusto realiza lo siguiente. Determina la media aritmética, determina la mediana y determina la moda. Para este caso necesitan ustedes calcular las otras columnas que habíamos calculado en el ejercicio anterior y que aprendimos a hacer la clase pasada. Así que esto sería todo por mi parte y pues feliz día.